Mis abominables compañeras monstruosas no pueden ser tan lindas. Capítulo 14. Jaune lloró esa noche en un sueño inquieto por las vidas tan desperdiciadas por la malicia de Salem. Asumió el dolor de sus vidas perdidas, retorciéndose en su mente como forma sin forma. Un escenario tras otro lo atormentaba, de las chicas siendo robadas, su propia identidad arrancada de su alma. Durante todo el proceso, una voz en la parte posterior de su cabeza seguía susurrando que no lo amaban. No se preocupaban por él. ¿Cómo podrían? Miserables retorcidos y miserables, toda la humanidad enterrada y cualquier intento de alcanzarla retorciéndola cada vez peor. Pero ninguna de las pesadillas podía llegar a ser coherente, ninguna de ellas se solidificaría en su mente. Solo una neblina de miseria impregnaba su propio ser, un temor silencioso combinado con toda la paranoia que lo consumía. Se despertó, empapado en sudor, Ruby había rodado de costado, alejándose de él. Era demasiado pronto. Todavía no había Weiss al otro lado, ella había mencionado algo acerca de querer pasar una noche más a solas. Su respiración era superficial y le temblaban las manos. Mirando a Ruby, se preguntó si ella tenía algún tipo de poder para someterlo. No, ella no. Ella no podía hacerle eso. Ella no lo haría. Nunca. Ruby se levantó de la cama, evitando despertar al híbrido dormido. Incluso si descubriera quién era, lo aceptaría de todos modos. Jaune tenía que creerlo. Si no lo hacía, perdería su único cimiento, su único pilar. Sería mejor que se arriesgara tratando de regresar a la sociedad a pie. Poniéndose los zapatos, resolvió algo en su mente. Tenía que intentar llegar a Ruby. Yang también, si realmente eran hermanas de sangre. Jaune siempre lo había dudado para sí mismo, solo por lo diferentes que se veían, pero era una posibilidad. Para llegar a ellos, tenía que averiguar sobre ellos. ¿Quiénes eran realmente? Tenía que hablar con el prisionero. Su madre. Rosa de verano. Todavía estaba oscuro, antes de que se hubiera aventurado a salir. Él echaría de menos el desayuno con Weiss, pero ella tendría que superarlo. Él se reconciliaría con ella más tarde. Al día siguiente le prepararía un desayuno muy especial, trataría de enseñarle a revolver huevos. Probablemente los quemaría de nuevo, pero no pasaría nada. Incluso le daría la bienvenida. Cualquier cosa para aliviar la presión que se cierne sobre él. Atando su escudo a su brazo, envainando su espada para estar a salvo, Jaune se escabulló de la habitación. Cada sombra se deslizaba sobre él como un grim amenazante, listo para atacar. Cada ruido es un ataque potencial. Ahora tenía un conocimiento práctico del castillo, incluyendo dónde debería estar la mazmorra. Solo tenía que bajar y hablar con ella. Sintió una presencia familiar, girándose rápidamente para atrapar lo que sabía que estaba por encima de su hombro. Nada. Pero eso no significaba que nadie. Blake. ¿Dónde estás? ¿Me viste?, dijo su voz. ¡Qué mortificante! Los ojos de Jaune se deslizaron en la oscuridad, sin ver nada. No, no lo hice. Solo sabía que estabas allí. Una suave risita le hizo cosquillas en los oídos, provocando un escalofrío en su espalda. Retorciendo, nada. Tontería, de la que no estaba hablando ahora. Me viste el otro día. El verdadero yo. Los ojos azules se entrecerraron, continuando su lento paso por el pasillo. ¿Cuál fue ese? ¿De verdad importa? Otra risita. Es vergonzoso ser visto tan desnudo por el chico que adoras. Tan dulce de tu parte como para preocuparte. Aliento caliente contra su cuello. Podría devorarte. Jaune se giró sobre sus talones, evitando arremeter. Mantuvo su corazón latiendo lento, hasta eso. El recordatorio de lo que intentó hacer. Lo que ella haría. A lo que se había visto obligada. Te salvaré. Una promesa que quería decir, pero no tenía ni idea de cómo cumplirla. ¿De qué? Es tan agradable así. Tal vez deberías unirte a nosotros. Algo le rozó el brazo. ¿No crees? Jaune llegó a la entrada de la mazmorra, abriendo las puertas de par en par. Debido a lo nervioso que estaba de Blake, pudo levantar su escudo a tiempo para bloquear las botas marrones gemelas que volaban hacia su cara.
Gruñendo de esfuerzo, el impacto lo obligó a retroceder por el suelo, levantó la vista hacia lo que lo estaba atacando. Sus ojos se abrieron de par en par y su tez palideció al ver a Tyrian, envolviendo sus dedos alrededor de la parte superior del escudo de Jaune, devolviéndole la mirada. Su cabeza se inclinó ligeramente. «Hola, maestro Ark. ¿Cómo estamos esta hermosa mañana?» Con un grito, Jaune apartó el brazo, intentando desalojar a Tyrian, quien solo saltó del metal, volteando hacia atrás y aterrizando frente a Jaune. El loco sonrió, con los ojos brillantes de color púrpura. «Me alegro de escucharlo». Girando más rápido de lo que Jaune podía reaccionar, Tyrian le dio 2 patadas en el pecho. Con la cola enroscada alrededor del cuello de Jaune, Tyrian lo lanzó por el pasillo. Jaune, con el ingenio a su alrededor, levantó su espada incluso cuando se estrelló contra una estantería errante. Levantándose lo suficientemente rápido de los escombros de madera, arremetió contra el maestro que ya estaba cargando. El golpe de espada se encontró con la cola de escorpión, el aura púrpura bloqueó la hoja mientras Tyrian bajaba. Sacando los pies de una patada y la espada de Jaune golpeando el suelo, Tyrian soltó una carcajada. Jaune, sabiendo que tenía que ser más rápido y más fuerte, invocó el fuego interior, potenciando su aura e introduciéndola en su cuerpo. Bloqueando el pisotón de Tyrian con su escudo, Jaune arrojó al anciano con un grito. Los aplausos lo recibieron cuando se puso de pie. «Te has vuelto más fuerte, de hecho lo has hecho». Tyrian se inclinó ante su alumno. «Qué privilegiada soy, pero una humilde sirvienta de Salem, de presenciar un crecimiento tan fantástico de su segundo estudiante favorito». Jaune apretó los dientes, Tyrian aún más rápido. Logró bloquear la patada, pero el golpe de cola rozó el costado de su cabeza. Sin embargo, no rompió la piel incluso cuando lo sacudió, su aura se mantuvo. Lo que fue un golpe de cola, sin embargo, pronto se convirtió en 3, ya que volvió a bajar hacia la parte posterior de su cabeza y luego volvió a su cara. Tambaleándose hacia atrás, Jaune no pudo evitar que Tyrian le golpeara los costados con un golpe tras otro. Finalmente, Tyrian se dio la vuelta, estrellando todo el peso de su cola contra la cara de Jaune. Lanzado volando, con la nariz sangrando, se desplomó más lejos de la mazmorra. Tyrian le sonrió, con los ojos brillantes de color púrpura. Su cola azotaba de un lado a otro, tallando ranuras en las paredes de piedra. El pecho de Jaune subía y bajaba con cada respiración, luchó por ponerse de rodillas solo para ser pateado en la cara nuevamente. Empujando a través de esto, se puso en pie, balanceándose sin poder ver. Tyrian esquivó hábilmente cada puñetazo y golpe torpe. Con una sonrisa maliciosa, le devolvió el uppercut a Jaune, el chico juró que sintió que se le rompía un diente. Retrocediendo, observó cómo la cola flotaba sobre su cabeza, lista para atacar. Cerrando los ojos con fuerza, deseó su aura lo más alto que pudo. Solo que el aguijón nunca llegó. Vaya, vaya. Realmente te hiciste amigo de ella, ¿no es así? Al abrir los ojos, Jaune se encontró con un espectáculo de lo más peculiar. La cola de Tyrian, sujeta por tentáculos demasiado familiares que terminan en espadas rojas. Blake estaba de pie encima de la profesora, con los pies pegados al techo. Su carne es mía para penetrar, eres demasiado mayor para él. La boca de Tyrian cayó en estado de shock. ¿Cómo se atreve? No soy demasiado viejo. Díselo, Jaune. Jaune no tuvo la oportunidad de responder, Tyrian estalló en un ataque de risa. Liberándose de las garras de Blake, enviando al fauno gato al suelo, se alejó de un salto. Jaune se giró para ver a Blake solo para descubrir que ya se había ido. Ah, pero no, tiene razón. No es mi trabajo matarte, maestro Jaune. No, no. Eso no serviría para nada. Sin embargo, le pediré que no vuelva a intentar visitar a nuestro prisionero. De lo contrario, es posible que aún tengamos que castigarte. El hombre comenzó a alejarse, dirigiéndose de regreso a la entrada. Se detuvo un momento, lanzando una sonrisa despreocupada por encima del hombro. Asegúrese de prepararse para la clase de hoy, maestro Jaune. Creo que será muy esclarecedor. Con eso, el hombre se fue.
Jaune, en medio de la bruma del dolor, recogió su arma y reflexionó sobre lo que había sucedido. No hay advertencias sobre ir a Salem, no hay una reprimenda más fuerte que no lo hagas de nuevo. Además de patear sus dientes frontales, Jaune supuso que debería considerarse afortunado. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo podía haberlo sabido? Era ridículo. Era absolutamente absurdo. Salem debe haber tenido una forma de espiarlo, pero ¿cómo? Las medusas no estaban ni cerca de aquí. ¿Cómo se habían llamado? ¿Videntes? Blake lo había salvado. Aunque solo fuera por sus propias razones, lo había protegido de Tyrion. Jaune se agarró la cabeza, queriendo gritar. ¿Qué se suponía que debía hacer? Deambuló solo durante un tiempo, saliendo y descansando en un banco. Su cuerpo estaba en llamas, Tyrion lo golpeó más fuerte de lo que cualquier híbrido había logrado hasta ahora. Solo Salem eclipsó su poder, hasta donde él sabía. Jaune enmendó eso. Azel probablemente era mucho más fuerte, pero tenía la gracia de no ser golpeado por el hombre gigante todavía. Todavía. Jaune hizo una mueca de dolor al oír su propia frase. Todos en este maldito lugar eran enemigos potenciales. Todo. Le dolían las costillas y, aunque la hemorragia se detuvo, su nariz seguía cantando de dolor. Su mandíbula era la peor de todas, con cobre en la boca. Durante un tiempo, Jaune consideró ignorar la solicitud de Tyrion de unirse a la clase hoy, tratando desesperadamente de dejar que su aura se curara a sí mismo. No fue suficiente. Más pronto de lo que le gustaría, llegó el momento de enfrentarse de nuevo al loco. No había tiempo suficiente para volver a estar a tope, apenas lo suficiente para curar la mitad de lo que Tyrion había desatado sobre él, y si no se equivocaba, su aura se sentía débil. Tenso. Jaune fue el último en llegar a la clase de Tyrion. Jan ya estaba sentado en las gradas con Ruby. Buscó a Weiss, sus ojos se abrieron de par en par al verlo antes de apartar la mirada. Claramente molesto por no haberle preparado el desayuno. Ruby lo observaba, emocionada. Le habría hecho sonreír si no le doliera tanto la mandíbula. Tyrion hizo una reverencia a su alumno. Bien por tu parte unirte a nosotros, maestro Jaune. Después de nuestro combate de esta mañana, sabía que estarías ansioso por irte. Los murmullos en las gradas hicieron que Jaune apretara los dientes. Un error. Él asintió. Sí, señor. Jaune se preguntó qué monstruo estaba dispuesto a destrozarlo hoy. Tyrion se alejó del ring, asintiendo. Bien, bien. Un estudiante deseaba especialmente desafiarte este día. Si fueras tan amable. Un fuerte estruendo tomó a Jaune con la guardia baja, apenas girándose a tiempo para ver un pesado garrote estrellándose en un lado de su cara. Tambaleándose hacia atrás, logrando mantenerse en pie, Jaune se alegró de haber levantado su aura. Pero solo por un tanto, su visión nadando. Cardin había aterrizado, saltando de las gradas, apenas conteniendo gruñirle. Comienza. La voz de Tyrion era suave, fácil de pasar por alto. Jaune escupió sangre por el suelo mientras Cardin se clavaba el puño izquierdo en el estómago. Arremetiendo, golpeó a Cardin en la cara, pero solo sirvió para lastimarse la mano. El híbrido apenas se conmovió por el golpe. Con el ceño fruncido, Cardin se lo devolvió con toda su fuerza, enviando al otro chico de vuelta contra la pared. Con la sangre brotando de su nariz de nuevo, Jaune jadeó en busca de aire. No estaba listo, absolutamente no estaba listo. Apenas levantando el brazo a tiempo para bloquear el siguiente golpe fuerte del garrote de Cardin, Jaune gritó mientras su aura no podía hacer mucho. La pared detrás de él se agrietó, Jaune sintió que la presión le atravesaba el brazo y le llegaba al torso. Deseando que su aura subiera, empujó hacia atrás, obligando a Cardin a retroceder un paso. «Estás tratando de matarme». Los ojos de Cardin ardían con furia. «Por supuesto que lo estoy». La pared se rompió con el siguiente golpe de Cardin, Jaune apenas lo evitó. «¿Qué crees que es esto? Somos híbridos, no cazadores. Matamos, consumimos y depredamos a los débiles». Se tambaleó hacia atrás, bloqueando golpe tras golpe de Cardin, luchando por mantener el equilibrio.
Eres mi presa, gritó el híbrido, extendiendo la mandíbula alrededor de una herida anterior que había sido cerrada con llave. Porque eres débil. Jaune atacó con su espada, la hoja golpeó uno de los pernos de hierro de Cardin que mantenía unidas las viejas heridas. Rebotando sin más que una herida en la carne, el híbrido continuó su asalto. Una y otra vez, Cardin lanzaba golpe tras golpe en defensa de Jaune, con la sensación humana de que su propio brazo se iba a romper. No quería este tipo de pelea. El rubio apuñaló hacia adelante, hundiendo el metal en la carne. Cardin, aullando mientras la espada le atravesaba las costillas, pateó a Jaune. Un error de su parte, el joven agarró la extremidad subdesarrollada y tiró de ella hacia adelante. Sin pensarlo, Jaune levantó el pie y lo estrelló contra la ingle expuesta de Cardin. Cayéndose, llevándose consigo la espada de Jaune, Cardin chilló. Jaune retrocedió un paso a trompicones, la preocupación lo recorrió a pesar de las circunstancias. Su cuerpo se sentía pesado, empujando su apariencia como una tortura a cada músculo que tenía. Cardin se levantó más rápido de lo que podría haber esperado, agarrando a Jaune. En lugar de eso, el chico rodó hacia adelante, arrebatando la empuñadura de su espada y arrancándola del costado de Cardin. He llegado demasiado lejos para ser débil, murmuró Jaune, más para sí mismo que para su enemigo. Me queda demasiado por hacer, para ser débil. Agarrando la empuñadura de su espada con ambas manos, cargó contra Cardin, quemando su aura en alto. Bajándolo, Jaune apuntó al cuello de Cardin. Solo para que lo detengan en seco. Enfrentando el corte hacia abajo con un puñetazo increíble, las bandas de metal alrededor de sus puños se partieron en dos y la hoja atravesó el hueso. Cardin le gruñó a Jaune. Si vas a tener un arma a dos manos, alzó la mano libre, con el garrote en la mano. Asegúrate de que tenga un puto peso. El arma contundente chocó con el hombro derecho de Jaune. El mundo pareció ralentizarse alrededor de Jaune, mientras sentía que su hombrera blindada se doblaba antes de romperse, y cada fragmento de metal perforaba su carne. Un desgarro familiar recorrió todo su cuerpo, un estallido blanco explotó fuera de él. Luego, el garrote continuó, clavándose en la carne y el hueso mismo, hundiendo fragmentos de metal cada vez más profundamente. Un crujido repugnante y un dolor cegador lo confundieron cuando fue enviado a una pared lejana. Los gritos lo hicieron volver en sí. La suya propia. Su hombro, su brazo, no funcionaban. No me sentía bien. Un dolor cegador, destructivo, peor que casi todo lo que había sentido antes. No podía concentrarse, no vio cómo Cardin entraba con una patada baja directa a sus costillas. Ya golpeado por Tyrian, Jaune gritó cuando sus costillas izquierdas finalmente se rompieron. Deslizándose por el suelo, encontró un rastro de su sangre que conducía hasta aquí. Con Cardin en ello. El brazo izquierdo de Cardin era un desastre. Jaune se dio cuenta de que había logrado mantener su espada a pesar de todo. Tal vez por el dolor, de hecho. Quería vomitar, con el estómago revuelto. El dolor, todo estaba en dolor. Ardor, adormecimiento, dolor absoluto. Eres mi presa, Jaune. Porque eres débil. Gritó Jaune mientras Cardin le clavaba el pie en la espalda. Tú. Pisotón. Son. Gritar. Débil. Otra patada, esta vez a su lado derecho. Delirante, Jaune se encontró ahora de espaldas. Su espada había caído, pero aún estaba cerca. Todo lo que Cardin había dicho estaba en su cabeza, borroso y desorientado. Agarrando la empuñadura de su espada, se aferró a una cosa que el muchacho le dijo. Peso. Cardin se acercó lento pero seguro, confiado en su victoria. Observó cómo Jaune envainaba su espada. Un signo de sumisión, de derrota. No es lo suficientemente bueno. No aceptaré que te rindas, carne, gruñó, con la sangre goteando de su propia boca. Levantando el garrote sobre su cabeza, saboreó el momento. Te voy a quitar lo que esa perra amarilla me quitó a mí. A lo mejor Salem me lo injeta, si es que vale la pena. La espada, con vaina y todo, se le clavó en la garganta. Jaune se levantó rápidamente. Cardin dejó caer su propia arma mientras se tambaleaba hacia atrás. Aunque no eran agudos, incluso los híbridos necesitaban respirar.
El hecho de que el peso del considerable escudo que Jaune había robado no le hiciera ningún favor a Cardin. No se detuvo, no pudo. No se atrevió. Golpeando a Cardin en la cabeza una y otra vez, Jaune obligó al híbrido a caer al suelo. Primero con moretones y luego rompiendo la piel, sintiendo que el hueso se rompía debajo de él, Jaune tiró el escudo y clavó su espada hacia abajo. A través de la limpieza, inmovilizando a Cardin en el pecho contra el suelo, Jaune luchó por permanecer consciente. Un movimiento, y Cardin estaría muerto. Solo mueve la espada un poco más hacia arriba, y ni siquiera él pudo curarse de esta herida. La mano de Jaune se apartó, la fuerza que le quedaba huyó. Tambaleándose a sus pies, con el mundo girando a su alrededor, dejó sus armas donde estaban. Se estaba enfriando, tuvo que hacer que la sangre se detuviera. No, matar a Cardin no era importante. Se dio cuenta de que su aura se había hecho añicos. Ya no se curaba. Tuvo que arreglarse a sí mismo. Tenía que intentarlo. Tyrian declaró su victoria, pero Jaune no le dio la hora del día, arrastrándose lo más lejos que pudo antes de desplomarse. Solo entonces se permitió llorar. Ruby sintió una extraña sensación de familiaridad cuando se dirigió al vestuario. Solo habían pasado unos días desde la última vez que bajó allí para encontrar a la misma persona. En aquel entonces había sido un encuentro accidental, atraído por la emoción negativa que Jaune había estado emitiendo mientras se escondía allí. Aunque lo había estado buscando, no esperaba encontrarlo aquí el otro día. Hoy, sin embargo, ha sido totalmente intencionado. No había regresado a clase después de su batalla contra Cardin. Eso en sí mismo es preocupante. Su pelea había sido brutal y, a pesar de que no había resultado fatal para ninguno de los competidores, había sido uno de los combates más viscerales y salvajes. Se había derramado sangre. Las armas tenían la carne empalada. Indudablemente, se habían roto los huesos. Tampoco eran las únicas cosas que se habían roto. Si bien Ruby no tenía una comprensión perfecta de aura, podía decir que la suya se había roto. El hecho de que Jaune hubiera comenzado a sufrir daño físico una vez que esa luz brillante había recorrido su cuerpo apoyaba su hipótesis. Aún así, había logrado derrotar a Cardin. El híbrido más grande era una pared andante de músculo y hueso. La armadura y las placas de quitina cubrían su cuerpo y lo protegían de cualquier daño. Era un tanque de hombre joven, y el único híbrido que podía igualar su fuerza física era Jan, en virtud de su brazo Green. El hecho de que Jaune hubiera logrado enfrentarse cara a cara con él y no solo sobrevivir, sino ganar, era un testimonio de su propio poder. Verdaderamente, era uno de los estudiantes más fuertes de la clase. Sin embargo, el hecho de que nunca hubiera regresado a clase preocupaba a Ruby. El penetrante olor a sangre que llenaba sus fosas nasales tampoco ayudaba en nada. Llevó consigo su espada y su escudo para devolvérselos a su dueño. Uno nunca debe quedar indefenso en esta escuela. A medida que se acercaba a la puerta que conducía a las duchas y a los vestuarios, el olor se hacía más fuerte. Al igual que la sensación de desesperación. Uno demasiado familiar. Al abrir la puerta, Ruby vio a su presa desplomada contra una de las paredes, y su mano izquierda se acercó para cubrirse la boca y contener un jadeo. Estaba sin camisa, y aunque esto normalmente habría hecho que su cuerpo sintiera cosas con las que no estaba familiarizada, hoy no le gustaba verlo. Vio cómo el pecho de Jaune se agitaba con cada respiración profunda que tomaba. El dolor estaba grabado en su rostro, como si el mero hecho de aspirar aire le doliera. La carne sobre su caja torácica estaba marcada con manchas negras y azules de los moretones. Numerosas otras contusiones salpicaban su torso y sus brazos. Al igual que laceraciones que iban desde rasguños menores hasta calibres irregulares que recorrían partes de su carne. El hecho de que estas lesiones permanecieran solo confirmó sus sospechas. El aura de Jaune se había roto y estaba sufriendo los resultados de la batalla contra Cardin. Sin perder más tiempo, Ruby soltó su espada y su escudo, y corrió hacia su mejor amigo. Jaune. Exclamó con preocupación. No iba a preguntar estúpidamente si él estaba bien. Está claro que no lo era. En cambio, su mente se centró en cómo mejorarlo. ¿Qué puedo hacer para ayudar?
El niño giró la cabeza, pero su postura no mejoró. No hizo ningún intento de cubrirse o ahuyentarla. Eso era bueno, ya que ella no estaba dispuesta a abandonarlo en su momento de necesidad. No lo sé, dijo en voz baja. Ruby frunció el ceño. ¿Y tu aura? Sugirió. ¿Puedes hacer eso? Sacudió la cabeza. No. Se ha ido. Los ojos rojos se abrieron de par en par, y debió haberlo notado considerando sus siguientes palabras. Al menos por ahora. Nunca antes había perdido mi aura. Así que no sé cuánto tiempo tardaré en volver. O recargar. Sin embargo, funciona. Ella asintió en señal de comprensión. Ruby tampoco sabía cómo funcionaba, pero era bueno saber que volvería con el tiempo. Hasta que eso sucedió, necesitaban una mejor manera de tratar sus lesiones. Deberíamos hablar con Azel, sugirió. Él lo sabe todo sobre aura. Tal vez el hombre conocería algún tipo de truco para volver a ponerlo en funcionamiento. Sería algo natural para un hombre corpulento, a diferencia de un híbrido como ella o Jaune. Jaune volvió a negar con la cabeza en desacuerdo. No. No hay maestros. Por mucho que le doliera a Ruby hacerlo, aceptó a regañadientes su evaluación. La última vez que Jaune había dejado en claro su debilidad a un profesor, había sido arrojado a la naturaleza. Aunque se trataba de Azel en lugar de Tyrian, preferiría no correr el riesgo de que eso volviera a suceder. La respiración de Jaune era entrecortada y, combinada con los horribles moretones en su torso, no se habría sorprendido si varias de sus costillas se hubieran roto. Uno de sus brazos también colgaba suelto. Esperaba que eso no se rompiera también. Lo último que necesitaba era ser visto como demasiado débil para volver a pelear. Para ser arrojado a los Beowulfs una vez más. En este estado, no estaba segura de que regresaría por segunda vez. Ruby parpadeó. Este estado. Se le ocurrió que todavía estaba en su forma humana. Eso simplemente no serviría. Jaune puede haberse enorgullecido de ser capaz de mantener ese disfraz indefinidamente, pero también tenía sus inconvenientes. El cuerpo humano, aunque era el recipiente perfecto para la infiltración de los reinos humanos, era más frágil que sus cuerpos híbridos naturales. Era más débil. Su resistencia era inferior. Su capacidad de curación era mucho más lenta. Si Jaune quería ponerse en la vía rápida para recuperarse hasta que su aura pudiera recargarse, entonces tendría que volver a su forma de Grimm. Una sensación de emoción recorrió el cuerpo de Ruby. Después de todo este tiempo, finalmente podría ver su forma de Grimm. ¿Cómo se veía el joven debajo del disfraz? Solo deseaba que no fuera en estas circunstancias. Jaune, dijo ella, arrodillándose en el suelo ante él. Si quieres curarte más rápido, tienes que volver a tu forma de Grimm. El chico que estaba a su lado se congeló y un pico inmediato de negatividad irradió de él. Solo hizo que se concentrara en él aún más. Vio con claridad cristalina mientras él negaba con la cabeza. Una vez más, frunció el ceño. Pero tienes que hacerlo, insistió ella. Hasta que tu aura pueda ayudarte a curarte, tu cuerpo se curará a sí mismo por sí mismo más rápido en tu forma Grimm. Como lo han hecho antes Yang y Weiss. ¿Te acuerdas? Weiss se había curado de haber sido empalado a través del estómago en solo un par de días. Por lo poco que sabía de biología humana, ese tipo de recuperación estaba más allá de lo imaginable para ellos. Así que las lesiones internas y los huesos rotos de Jaune probablemente se curarían en una cantidad similar de tiempo si comenzara ahora mismo. Volvió a negar con la cabeza. No puedo. Ruby lo miró confundida. ¿Qué quieres decir con que no puedes? ¿Por qué no? Si se trata de cuernos secretos y cosas así, prometo que miraré hacia otro lado. Ruby, dijo con fuerza. Sin embargo, en esa fuerza había un cansancio inconfundible. No puedo. Una risa suave e incrédula se deslizó por sus labios. La situación no le pareció tan divertida como ridícula. Por supuesto que puedes. Todos podemos. No es como si hubieras estado viviendo en tu cuerpo humano durante tanto tiempo que hayas olvidado cómo. Para su sorpresa, sin embargo, él asintió. Sí, es exactamente eso, aceptó. Yo, olvidé cómo.
Jaune estaba siendo difícil, y Ruby no lo apreciaba. Ella solo quería lo mejor para él, y él luchaba contra ella en cada paso del camino. La idea de que ya no podía volver a su forma de Grimm era ridícula. Ni siquiera ella estaba dispuesta a creer una mentira tan inverosímil. Le dio un ligero codazo en el hombro, teniendo cuidado de no acercarse a un lugar que mostrara lesiones visibles. El hecho de que no se inmutara ni jadeara cuando su dedo se clavó en su carnoso hombro le decía que todo había estado bien. Vamos, continuó ella mientras lo empujaba. A estas alturas ya ni siquiera se trataba de ver su forma de Grimm. Estaba realmente preocupada por su bienestar, y esta era la única forma que conocía de hacerlo mejor. Nadie se olvida de cómo transformarse. Mira, si realmente necesitas que mire hacia otro lado mientras lo haces, lo haré. Solo quiero que te sientas mejor. ¿De acuerdo? La preocupación y la compasión genuinas que la habrían convertido en una paria para sus compañeros estaban en plena exhibición aquí. Sabía que Jaune podía tolerarlo. Que podía tolerarla. La entendía a un nivel que nadie, ni siquiera su propia hermana, podía. Y en cierto modo, sentía que lo entendía de una manera que nadie más podía hacerlo. Después de todo, eran los mejores amigos. Habían sido compañeros de habitación mucho antes de que Weiss se instalara en su habitación y cama. Si alguien podía convencer a Jaune de que bajara la guardia, era ella. Eso fue lo que lo hizo tan frustrante cuando una vez más se negó a hacerlo. No puedo, suspiró cansado. Desesperadamente. Sí puedes. Dijo ella, dejando que sus frustraciones se apoderaran de ella. Puedes. Puedo. Todos podemos. No es como si fueras un humano estúpido o algo así. Esa es la única forma en que no podrías hacerlo. El cuerpo de Jaune se tensó una vez más. Y como antes, las emociones negativas que emanaban de él aumentaron en intensidad. Bajó la cabeza para mirar al suelo. Bueno, mierda. Supongo que no te vas a comprar esa excusa. Jaune, no eres un humano, continuó insistiendo. Así que, por una vez, deja de fingir serlo y haz lo que te digo. No dijo nada. Solo siguió mirando al suelo entre sus piernas. Unos ojos carmesí escudriñaron la carne bronceada y ensangrentada y magullada. En ese momento parecía tan débil y frágil como un ser humano real y genuino. Parecía destrozado. Vencido. Sin embargo, no solo miró. Parecía derrotado. Parecía cansado. Jaune sangró rojo en su disfraz, como lo haría cualquier buen híbrido. Justo aquí estaba interpretando el papel a la perfección. Si él saliera y le dijera que era un ser humano de la vida real, ella incluso podría creerle. Manos diminutas apretadas en puños. Se estaba cansando de este estúpido juego suyo. O su estúpido orgullo. Sea lo que fuere, terminó aquí. Sus sentimientos por él no se interpondrían en el camino de lo que era mejor para él. Jaune, repitió ella, esta vez con una pizca de nerviosismo en su tono. No. ¿Y si lo fuera? Preguntó de repente. Las palabras detuvieron a Ruby en seco. Durante unos segundos permanecieron en el aire, pero pronto su pregunta provocó una de las suyas. ¿Qué? ¿Y si yo fuera un humano? Continuó. ¿Qué harías si yo fuera un ser humano real que mintió todo este tiempo? ¡Qué pregunta tan ridícula! Uno tan insondable que ni siquiera merecía ser contemplado. Sin embargo, por su bien, ella le respondería. Eso es imposible, explicó. Quiero decir, un humano que llega a una escuela llena de híbridos de Grimm. ¿Cómo iba a suceder eso? Por primera vez en la conversación, una pequeña risa se deslizó por los labios de Jaune. Hizo una mueca de dolor inmediatamente después, y el brusco tirón de la risa le causó dolor en las costillas. Tal vez un humano realmente estúpido podría lograrlo por error. Tal vez terminó aquí por completo accidentalmente. Ruby podría estar de acuerdo con esa opinión. Se necesitaría un ser humano increíblemente estúpido para llegar a un lugar como este. Salem no lo permitiría, continuó. E incluso si lo hiciera, él sería comida Grimm en un día. Menos de un día. No hay forma de que sobrevivan tanto tiempo como tú. Su atención se centró en la risa mucho más fuerte y dolorosa de Jaune esta vez.
Sonrió a través de los dientes apretados y teñidos de rojo, y la mano en su brazo ileso se acercó para sostener su estómago mientras continuaba riendo. Ruby lo miró con curiosidad, preguntándose qué tipo de broma secreta podría haber causado tal arrebato. Comida de los Grimm, repitió. Como ser tragado entero por un rey Taijitu. Era un ejemplo extrañamente específico, pero realista al fin y al cabo. Tienes razón, Ruby. Un humano estúpido, ignorante e inexperto sería la comida de los Grimm en su primer día. Ella continuó mirándolo con preocupación. ¿Fue este comportamiento el resultado de sus lesiones? La infección y la fiebre se estaban instalando tan pronto, y le estaban haciendo delirar. En ese momento, Jaune no le estaba diciendo más que tonterías. Tal vez debería usar su brazo de apatía para calmarlo. Se sentiría culpable al hacerlo, pero había funcionado en el pasado cuando él estaba en apuros. Al final, decidió posponer esa opción al menos por el momento. Ella tomó su mano con la suya humana y la apretó. ¿Ves? Tú mismo lo dijiste. Ningún ser humano sobreviviría aquí. A menos que fuera un mentiroso realmente bueno, continuó. A menos que todos los demás mientan por ellos. Ya sea que supieran que lo estaban haciendo o no. ¿Y por qué harían eso? Preguntó. ¿Mentir a sabiendas? Se encogió de hombros. No sé. Yo también me lo he preguntado. Tal vez porque cierto profesor es un psicópata sádico al que le gusta ver sufrir a los demás. Tal vez mantendría la mentira para su propio placer enfermizo. Jaune estaba describiendo a Tyrion. Ruby lo sabía con certeza. El hombre mismo era un fauno más que un híbrido. ¿Era posible que el profesor mintiera para su propia retorcida diversión? Tal vez ese humano siguió mintiendo entre dientes para sobrevivir, continuó Jaune. Tal vez todo lo que hizo, todo lo que dijo se trataba de fingir ser humano, fue porque eso era todo lo que podía hacer. Desde cuando el hipotético humano se había convertido en un él, suponía que no importaba. Nada de esto lo hizo. Tuvo que hacer que se transformara para empezar a curar sus heridas. A diferencia de Weiss, Ruby sabía que no tenía forma de tratar a Jaune. Un simple agua y jabón no ayudaría con los huesos rotos y las hemorragias internas. Jaune, dijo ella con dulzura, cerrando una vez más los dedos sobre los suyos. Hay que transformarse. Por favor. La cabeza de Jaune se levantó y se giró para mirarla. Sus ojos azules, húmedos y cansados, se clavaron en los suyos. La más leve de las sonrisas se curvó en sus labios mientras la miraba fijamente. No puedo. Durante largos segundos, azul y rojo se encontraron, cada uno de los adolescentes sin parpadear, mientras continuaban su mirada involuntaria hacia abajo. Ninguno de los dos se rindió. Ninguno de los dos se inmutó. Entonces la golpeó y sus ojos se abrieron de par en par. La golpeó con la fuerza de un rayo. Su susurro sonó tan fuerte como un trueno en sus oídos. Sus labios temblaron y su voz tembló mientras luchaba por pronunciar las palabras. ¿Realmente eres humano?, ella jadeó. La reacción de Jaune fue la última que podría haber esperado. Sonrió. Esbozó una sonrisa amplia y casi de alivio, mostrando una vez más los dientes manchados de sangre. Su mano aflojó su agarre sobre él, permitiendo que volviera a caer a su lado. No puede serlo, suspiró. Jaune, no puedes ser humano. No puedes. Eres mi amigo, Jaune. No puedes ser humano. Lo intenté, dijo mientras la sonrisa se disipaba. Su cabeza se inclinó para descansar de nuevo contra la pared, rompiendo el contacto visual con el híbrido. Me esforcé mucho por sobrevivir aquí. Hice lo mejor que pude. Vi cosas terribles, horribles. Vi lo que hubieras sido si nunca hubieras sufrido este horrible destino. Vi a tu madre, la cabeza de Ruby temblaba violentamente. El líquido se acumuló en sus ojos, y cada parpadeo y giro brusco de su cabeza lo expulsaba de su rostro. Dime que esto es mentira, susurró. Dime que esto es un acto. Un acto realmente estúpido sobre tratar de encajar en el ser humano. Todo esto es solo práctica. ¿Verdad, Jaune? No sé si mi aura volverá a tiempo para curarme. Su voz era débil e ignoraba sus súplicas. Pero si no es así, ¿puedes hacer una cosa por mí?
La muchacha se puso de pie y dio un paso atrás para alejarse de Jaune. Esto era demasiado. Demasiado para manejar. Su amiga, su mejor amiga, la que la había aceptado desde el día en que se conocieron, era un ser humano. Un humano al que se suponía que debía odiar. Se supone que hay que matar. Pasaron unos segundos y ella no le respondió. Los ojos de Jaune estaban cerrados mientras su cabeza continuaba recostada contra la pared. Terminó hablando de todos modos. ¿Podrías asegurarte de que Blake no guarde mi cabeza en un frasco? Aunque estaría muerto, no creo que me guste mucho. Dio otro paso atrás. Sus instintos primarios le gritaban que atacara. Jaune era un recipiente de desesperación en este momento. Miedo. Arrepentimiento. Dolor. El joven era la encarnación de las emociones negativas. Ella se sentía increíblemente atraída por él. Solo que ahora era por todas las razones equivocadas. Su atracción no provenía de un deseo de formar lazos de amistad. No provenía del deseo de tomarlo como su compañero. Provenía del deseo de matarlo. Para desgarrar y desgarrar la carne. Como cualquier Grimm haría con cualquier ser humano. Ruby se dio la vuelta y huyó. Corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron, porque si no lo hacía, temía perder el control. Temía que sus instintos Grimm tomaran el control y que destrozara a su mejor amiga en una rabia salvaje. Su amigo suave, blando y humano. Un líquido tibio continuaba corriendo por sus mejillas mientras corría. Incluso fuera del vestuario, incluso en los pasillos de los dormitorios, sintió su desesperación. Aunque no podía decir si estaba presente desde tan lejos, o si era el mero recuerdo que llevaba consigo. Lo único que sabía era que tenía que escapar. Necesitaba tiempo para recomponerse. Necesitaba tiempo para que, con suerte, se recuperara y volviera a ser el mismo de antes. Un viejo yo que le diría que todo esto no era más que una gran broma. Que él era un híbrido igual que ella. Que él no era una criatura que ella estaba hecha para matar. Sus ojos rojos como la sangre se miraron al espejo. Manos con garras se acurrucaron en el tocador del baño. Ya no era frecuente que disfrutara del tiempo a solas. Por otra parte, eso fue totalmente por elección. La palabra disfrutar era una exageración. Más que una exageración. Era mentira. El dormitorio podía haber sido pequeño, pero en ese momento parecía un vacío para Weiss. La soledad la consumía y no le gustaba. Había habido un momento en su vida en el que pensaba que disfrutaba de su soledad. Pensó que había disfrutado sentada en su torre de marfil, mirando hacia abajo a todos los híbridos inferiores. Hasta que lo conoció. Hasta que se hizo amiga de él. Hasta que se hizo amiga incluso de Ruby. Ninguno de los dos estaba aquí ahora. De hecho, no los había visto desde la clase del profesor Callus. Las lesiones de Jaune eran graves, y sabía por experiencia personal que a veces uno necesitaba estar solo para recuperarse. Ciertamente lo había hecho, hasta que Jaune entró en su ayuda. Una calidez se deslizó por sus mejillas mientras recordaba la experiencia. Recordó su toque. Recordó que sus ojos vagaban por su cuerpo expuesto. Sin embargo, no había hecho ningún tipo de movimiento. El descaro de ese chico por no hacer ningún movimiento. ¿Cómo pudo contenerse de tomarla? La idea era frustrante, y solo aumentaba su ira. Sola en su dormitorio, anhelaba que sus compañeros de cuarto regresaran. Incluso el que vivía debajo de la cama. La ausencia de Blake era sospechosa, y Weiss se preguntó brevemente si los tres estarían en algún lugar pasando un buen rato sin ella. La punzada de los celos le carcomía el estómago, pero su ego pronto fue capaz de aplastarla. No, si Jaune no estaba interesado en tomarla como compañera, ciertamente no tomaría a ninguna de esas dos. Pero eso no quería decir que Blake no lo tomaría como tal, por la fuerza si es necesario. Weiss gruñó, alejándose del espejo y volviendo a la habitación principal de su nuevo hogar. Al sentarme en la litera de abajo, las sábanas se sentían frías. Normalmente habrían sido calentados con la carne de 3 cuerpos. Esta noche, sin embargo, solo había uno. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que sintió el cálido abrazo de otro.
Ahora que estaba lista para sentirlo de nuevo, la idea de no poder tenerlo solo perpetuó su ya mal humor. Su mente vagó de vuelta a la clase de Tyrion. Tanto Jaune como Cardin habían abandonado la arena en mal estado. Esperaba que el chico rubio estuviera bien. Si supiera dónde estaba, pensó en devolverle el favor que tan amablemente le había concedido. Sabes que nunca te haría daño, ¿verdad? Las palabras resonaron en su mente. La llenaron de una calidez inusual y desconocida, que por el momento compensó el hecho de que su cama estaba fría como el hielo. Siéntate en el borde de la bañera. En un instante, ese calor fue reemplazado por el escalofrío que recorrió su columna vertebral. Un suspiro pesado se deslizó por los labios entreabiertos. ¿Desde cuándo se había vuelto tan asertivo? ¿Tan dominante? ¿Quién era él para decirle lo que tenía que hacer? Weiss recordó la sensación de él presionando su estómago herido en respuesta a sus ataques verbales. Había terminado lastimándola, pero eso no era un problema. Al fin y al cabo, había sido un tipo diferente de dolor. Ella le había dicho que no lo olvidaría, y no lo haría. No quería olvidar. Nunca olvidaría lo capaz que era de tratarla de esa manera. La sonrisa que había comenzado a formarse en sus labios se desvaneció cuando el sonido de pasos llegó a la puerta. Weiss se puso de pie, con los ojos fijos en la puerta que se abría. Para su decepción, fue su compañera de cuarto pelirroja quien entró. Ruby, saludó Weiss con neutralidad. ¿Dónde está Jaune? Una oleada de negatividad brotó de la otra chica. Weiss se dio cuenta de cómo su comportamiento habitualmente alegre estaba completamente ausente. Sin embargo, la cantidad de negatividad que emana de Ruby en este momento estaba absolutamente fuera de serie. No lo sé. Gritó Ruby rápidamente. No lo busques, ¿de acuerdo? Los ojos rojos se entrecerraron con sospecha. Disculpa. ¿Quién eres tú para decirme? Simplemente no lo hagas. Interrumpió, y comenzó a pasearse de un lado a otro por la habitación. Yo tampoco lo encontré, así que no te molestes. ¿Entendido? Ruby estaba siendo inusualmente asertiva. Inusualmente pesimista. Ambos rasgos fueron normalmente positivos para los híbridos. Sin embargo, Ruby no era un híbrido normal, como todo el mundo sabía. Ambos rasgos eran completamente extraños para la joven. Weiss disfrutaba del orden. En este momento esta situación era un caos absoluto. No sé qué está pasando, pero el hecho de que estuvieras desaparecido y de que Jaune y Black sigan es sospechoso. No lo niegues. El híbrido se detuvo y se giró para mirar fijamente a los ojos brillantes y espejados. No hay nada sospechoso en Jaune, le espetó, señalándola con un dedo. ¿Entendido? Weiss le quitó el dedo ofensivo de la cara. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? Solo déjalo, ¿de acuerdo? Ve a hacer otra cosa. Esto no iba a ninguna parte, y Ruby estaba siendo una plaga particular. Era obvio que Weiss no iba a obtener una explicación adecuada de ella esa noche. No es que pudiera esperar algo productivo de aquel fenómeno. Voy a darme una ducha, dijo finalmente el híbrido de pelo blanco. No porque me hayas dicho que hiciera otra cosa, sino porque debo mantener mi hermosa apariencia. Y debo oler bien para cuando vuelva Jaune. Ruby se quedó paralizada. El miedo irradiaba de su cuerpo. Apartó la mirada mientras hablaba. No sé si va a volver, un ceño fruncido se deslizó por sus labios. De modo que había acertado en su suposición. Jaune estaba herido y quería mantenerse alejado de ellos para no mostrar ninguna debilidad. Eso fue rico viniendo del tipo que había irrumpido en su antigua habitación diciéndole que no le haría daño. Que no se aprovecharía de su propio momento de debilidad. ¿No tenía él la misma fe en ella? Pensó que ella lo mataría en su estado vulnerable. Cuando lo encontrara, le daría un pedazo de su mente. Y varios golpes agudos de su glorioso cuerno. Eso le enseñaría a desvalorizar el vínculo que habían formado. Exclamó Weiss y se dirigió al baño una vez más para poder bañarse. Muy bien. Tendré que verlo mañana en el desayuno. Sin esperar respuesta, cerró la puerta tras de sí y comenzó a desvestirse para su ducha nocturna. Ruby vio al otro híbrido irse y se movió para sentarse en la cama. Una vez más, se quedó sola con sus pensamientos.
O al menos pensó que estaría sola. El suave silbido de la risa sonó por debajo de la cama. Solo había un híbrido que podría haber sido. ¿De dónde vienes?, preguntó Ruby a la habitación, incapaz de ver el objetivo de su conversación. De las sombras. Ruby asintió. Probablemente Blake había pasado desapercibido en el momento en que Ruby abrió la puerta de su dormitorio. El escurridizo híbrido podía moverse entre las sombras sin ser notado, entrando y saliendo de las habitaciones sin hacer ruido. Sin previo aviso. Sin que su presa supiera siquiera que estaba allí. Incluso la propia Ruby, una súbita sacudida de miedo recorrió su cuerpo. Si Blake había estado desaparecido hasta hace un momento, como había dicho Weiss, Blake. ¿Dónde estabas hoy? Más risas sibilantes. Ella sonaba más como un rey taijito en este momento que como un híbrido adecuado. Y al igual que una serpiente, estaba enroscada y sin ser vista, lista para saltar en cualquier momento cuando llegara el momento de atacar. ¿Sabes?, fue la críptica respuesta. Ruby no lo sabía, pero temía haberlo sabido. Decidió hacerse la tonta, por si acaso Blake no estaba donde Ruby temía que hubiera estado. No lo sé, mintió. ¿Y por qué no me lo dices? No. Ya sabes. Las risas se reanudaron, esta vez como los últimos suspiros jadeantes de un anciano moribundo. Lo que sea de lo que Blake se estaba riendo no era solo gracioso. Fue divertidísimo. Blake, no sé dónde estabas. Esto no es gracioso. ¿Pero no es así?, preguntó la chica escondida. Creo que es deliciosamente delicioso. Sé que lo sabes. Ruby se puso de pie. Esto estaba envejeciendo muy rápido, y no estaba de humor para lidiar con los acertijos de Blake. Mira, si vas a ser una plaga, te sacaré a rastras de, sabes que Jaune es un humano. Las propias palabras de Ruby murieron en sus labios al escuchar eso. Se le secó la garganta y por un momento olvidó cómo hablar. Alejándose unos pasos de la cama, Ruby se giró y miró hacia abajo para ver un solo tentáculo que sobresalía de debajo de ella. Se agitó perezosamente en el aire, como si se burlara de ella para que viniera a agarrarlo. Estoy tan feliz, ¿sabes?, continuó el escurridizo híbrido. Es tan difícil guardar secretos tan maravillosos como este. Los ojos rojos se abrieron de par en par. ¿Lo sabías? Por supuesto que lo sabía. ¿Cómo no iba a conocer el dulce y delicioso aroma del miedo humano? Mi pobre bebé Adam tuvo esos mismos sentimientos antes de su muerte prematura. La forma en que Blake habló de Adam casi la hizo sonar triste. Sin embargo, Ruby sabía que no debía confundir ese tono con la simpatía y el arrepentimiento reales. Lo más probable es que Blake simplemente pensara en el fauno como un juguete favorito, que desafortunadamente había roto por jugar demasiado con él. Sin embargo, siempre se podían conseguir nuevos juguetes. Nuevos humanos con los que jugar. A los humanos les gusta Jaune. Una oleada de rabia corrió por las venas de Ruby. Así que lo sabías todo el tiempo. Y lo mantuviste con vida por eso. Su miedo, tan muy sabroso, el tentáculo se agitó perezosamente en el aire. He aceptado a Jaune por lo que es. Igualdad racial para todos. Una oscura carcajada siguió a la declaración, y Ruby frunció el ceño en confusión. Blake era sin duda la más trastornada de todos sus compañeros, por lo que no fue una sorpresa que Ruby no pudiera entender el significado de sus palabras. O por qué le pareció tan graciosa esa afirmación. Parecía muy extraña esta noche. Lo acepté y lo amé todos lo mismo, cantó Blake. ¿Qué vas a hacer con nuestro hijo, Ruby? ¿Lo matarás? El mismo miedo que Ruby había sentido hoy regresó. La idea de matarlo había cruzado por su mente. No era un pensamiento que ella hubiera querido pensar. Había sido instinto. Puro instinto. Había trabajado duro para aplastar esos impulsos. Temía no poder hacerlo. Nunca, dijo ella a pesar de todo. Jaune es mi amigo. Lo era. Era un ser humano. Un ser humano que había estado viviendo una mentira durante meses. ¿Podría realmente seguir siendo su amigo si era una persona completamente diferente de lo que ella pensaba que era? ¿Lo es? Odiaba como Blake se había hecho eco de sus propios pensamientos. Jaune podría estar muerto en este mismo momento.
Si su aura no regresaba, no duraría toda la noche. Ruby quería desesperadamente hacer algo, pero sabía que no podía. No podía decirles a los maestros que le dieran atención médica. Semejante pensamiento estaba fuera de discusión en esta escuela. Y si Ruby iba allí ella misma, no sabía cómo reaccionaría si un humano emitiera toda esa negatividad. Decírselo a Weiss también era inaceptable. Es muy posible que lo mate por principios. Y luego estaba Blake, tenía sentido que Blake nunca considerara echar una mano a Jaune. Después de todo, ella simplemente lo usó y cosechó su negatividad para su propio placer retorcido. Ruby solo tenía que esperar que Jaune fuera tan fuerte como ella y todos los demás siempre pensaron que era. Incluso si solo era humano. O bien, susurró Blake, retorciéndose el tentáculo de emoción. Podríamos convertirlo en uno de los nuestros. Uno de los nuestros. Uno de los nuestros. Los ojos se dispararon hacia el suelo, cerca de la cama. Ruby se acercó y agarró el tentáculo con su mano mejorada. No te atrevas, siseó ella. La idea de arrojar a Jaune al estanque de la destrucción era absolutamente abominable. Salem nunca lo permitiría. A decir verdad, Ruby no tenía ni idea. Obviamente, Salem había permitido o hecho arreglos para que un humano asistiera a su academia. Ruby no tenía ni idea de con qué propósito. Sin embargo, teniendo en cuenta que lo había hecho, era probable que convertir a Jaune en un híbrido en contra de los deseos de sus amantes sería una muy mala idea. Podría ser como yo. Después de todo, Sally también, era otro pensamiento espeluznante. Jaune, el joven amable y cariñoso que se había convertido en su primer amigo, convirtiéndose en una monstruosidad retorcida como Blake. No. Nunca. En absoluto. Ruby moriría antes de permitir que eso sucediera. Todavía, ¿por qué? Al fin y al cabo, no era más que un ser humano. ¿Por qué debería importarle? La risa de Blake volvió a silbar, y un segundo zarcillo salió y apartó a la fuerza la mano de Ruby de ella. Los tentáculos se deslizaron por debajo de la cama, y solo quedó el eco escalofriante de la suave risa de Blake para recordarle a Ruby que realmente estaba allí. El otro híbrido obviamente consideró que su conversación había terminado. Eso estuvo bien. De todos modos, Ruby no tenía ningún interés en continuarlo. Sabiendo que era poco probable que Jaune regresara esa noche, incluso si sobrevivía, Ruby subió la escalera de la litera. Por primera vez en mucho tiempo, se recostó en su vieja litera superior. Frío. Solo. Sin su mejor amiga y compañera de cuarto. Por primera vez en meses, el sueño no llegó fácilmente. Nota del autor. Y estamos de vuelta. Disculpas por no actualizar la semana pasada. Decidí que quería escribir algo más para variar, y la idea de un capítulo 2 para Iwan Tuan. Golpeó. Un poco de variedad de vez en cuando es algo bueno. De todos modos, este capítulo fue muy divertido de escribir. Mayor progresión y todo eso. Ah, y el híbrido Blake es muy divertido de escribir. Algo en lo que todos los implicados en el proyecto estamos de acuerdo. Hablando de ellos, mi agradecimiento como siempre a Burkion y Lightningstrix por toda su ayuda. ¿Qué te pareció? No solo sobre el descubrimiento de Ruby, sino sobre el hecho de que Blake lo supiera todo el tiempo. ¿Qué crees que pasa ahora? Cosas emocionantes están en el horizonte. Gracias por leer. Espero que os haya gustado.